Padre Santo, te doy gracias, porque este mensaje que tú quieres dar a tus hijos no es que el hombre lo haya preparado previamente, sino es algo que nace de tu corazón. El utilizar mis labios para poder anunciar tu perdón, tu redención, porque escrito está que tú has hecho a Jesucristo como un regalo para el hombre, como un regalo para toda la humanidad, porque Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención. Como está escrito, si alguien se quiere gloriar de algo, pues que tire a la basura sus buenas acciones y que se gloríe en lo que Cristo hizo por amor a la humanidad. Entregó su vida, se humilló, se postró delante del pecador, porque para poder lavarle los pies a los pecadores, Él se tuvo que ceñir, se tuvo que postrar, porque es la única manera posible de que se pueda lavarle los pies a una persona. Y muchos dirán, eso no es posible que Dios se haya postrado. Por supuesto que sí. Muchos dirán, eso no es posible que Dios se haya humillado. Por supuesto que sí. Por eso la Escritura dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó, y estando en condición de hombre, se humilló a una muerte de cruz. Por lo tanto, para Él el postrarte delante de ti hoy y decirte, hijo, yo soy quien perdono tus pecados, porque ciertamente la Escritura dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque todo aquel que habla de sus buenas acciones, este es un mentiroso. Pero aquel que busca la gloria de aquel que lo ha enviado, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Porque la Escritura dice, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Muchos hablan del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Lo condenan. Dicen de Él que Él envía a los pecadores al infierno. Pero la Escritura dice, porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio le ha dado al Hijo. Pero la mente humana siempre buscará cómo respaldar su acusación. Y entonces dirán, todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Pero el Maestro de Maestros dijo, yo y papá uno somos. En otras palabras, los pensamientos del Dios eterno son mis pensamientos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero? Y el Espíritu Santo de Dios una vez más te dice, que la Escritura dice, que el Señor de señores, a quien tú le dices mi Señor y mi Salvador, Él también dijo, ustedes son los que se juzgan unos a otros, porque yo
no juzgo a nadie. Porque sería imposible que el Dios Todopoderoso, que habiendo dicho que el sacrificio de su Hijo es el sacrificio que a Él le agrada, porque Él fue sacrificado para el perdón de tus pecados, y que Él te vaya a condenar de pecador, eso no tiene sentido. Porque hoy es el día en que tú puedas entender que es compadecer ante el tribunal de Cristo. Porque la Escritura dice, porque de tal manera te amó Dios a ti. ¿Cuánto te ama Él? Porque de tal, esa palabra de 3 letras, tu mente no lo comprende. Él fue molido, fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, para que lo azotaran, para que lo molieran a golpes. Y todo porque tú eres un miserable pecador. Pero Dios no quiso castigarte a ti, sino puso a su Hijo, al que más ama. Y luego tú dices que Dios no te ama. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en el sacrificio del Hijo tenga vida eterna. Aquel hombre que reconoce su condición de pecador abrazará al Cordero y le dará un beso, porque es la forma correcta de presentar una ofrenda sobre el altar. Lean su Biblia, medítenlo, razónenlo. Levítico dice, si el sacerdote ungido pecare conforme el pecado del pueblo, traerá al tabernáculo de reunión un cordero sin defecto, macho, y lo preparará sobre el altar, y pondrá su mano sobre su cabeza, que significa pasarle su pecado, y lo degollará, que es exactamente lo que Judas hizo con Jesús. Prepara el cordero para el día de la redención, y luego lo abraza y con un beso entrega al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es por ello que él le dice, salve maestro, porque él sabía quién era Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero que tu mente hasta aquí condena a Judas, porque todos dicen que Judas fue el que entregó al maestro. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será culpable el instrumento que Dios utiliza para llevar a cabo un propósito? ¿Será culpable la piedra o será culpable el que lo arroja? Pero la Escritura dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le vale no haber nacido. Pero escuchen lo que el maestro dice. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a recibir el castigo de toda una humanidad, que no era fácil afrentarse a la muerte, que él sabía el castigo que le esperaba, porque el maestro aclara que quien entregó a Jesús no fue Judas, sino él mismo. ¿Quién de ustedes, sabiendo que lo van a matar, estaría dispuesto a dar su vida? Ustedes que son unos cobardes, ustedes que le tienen miedo a los asesinos, porque mi papá dice, es que los asesinos son asesinos en su mente, en su ignorancia, porque los que ellos tienen por muerto, estos viven y viven gozosos. Y si yo los levanto, será para su propio castigo, porque hay de aquel que se enseñorea de otros y se le olvida que es para su propio mal. Muchos creen que tienen poder y señorío, pero lo que no saben que es para su propio mal. Porque si el Dios Todopoderoso levanta a los que para ellos están muertos, ahora quienes van a estar aterrados son los que se creen valientes, porque el único que puede decidir quién vive y quién muere es el Dios Todopoderoso. Y Jesús, sabiendo el castigo horrendo que le esperaba, él se angustió, se perturbó en el espíritu, pero sabía la causa de su aflicción. Él vio que hoy tú ibas a creer en tu Señor y Salvador, porque quien entregó a Jesús fueron tus pecados. Y si tú creías que fue Judas, entonces estás totalmente equivocado, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fuiste tú quien lo entregó. Pero para que no te sientas con esa conciencia de haber sacrificado a un santo Cordero, Él hoy te aclara, hijo, a mí nadie me quita la vida, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que puede dar su vida por sus ovejas. De ahí que no hay ningún pastor. Yo no conozco otro pastor que el pastor de pastores y Señor de señores. Alabado sea su santo nombre, con el cual muchos se han apoderado de ese nombre, pastor, y han hecho esclavos a la multitud. Porque si tú dices, Cash Luna es mi pastor, Guillermo Maldonado es mi pastor, Dante Gebel es mi pastor, él jamás dará su vida por ti, ni siquiera un plato de comida te dará. Con el cual no podrás decir Salmo 23 con toda confianza. Al decir Cash Luna es mi pastor, con él nada me faltará, porque con él todo te faltará. Pero hoy que vengo a presentarte al verdadero pastor de pastores, aquel que dio su vida por ti, con toda confianza podrás decir: el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él es mi pastor. Con Él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Dios Todopoderoso, en la casa del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, moraré por largos días. Porque la Escritura dice, el discípulo no es mayor que su maestro, pero si éste se dejara perfeccionar, sería igual a su maestro. Pero el pastor de pastores enseñó qué es lo que te hace ser libre. El desprendimiento de toda gloria es el conocimiento del Dios Altísimo. Es por ello que nuevamente les trae este mensaje que impactará tu corazón. Al hacer la invitación a todo aquel que escucha hoy su voz, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de toda gloria, y tomando forma de aquel hombre que sirve, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, pero no una muerte natural, una muerte de cruz, donde ninguno de ustedes quisiera estar, porque ahí es donde se colocan los malditos, aquellos que no pudieron poner por obra la ley de Dios. Solo los malditos van a la cruz. Solo aquellos que nunca asistieron a una congregación porque se burlaban de la ley de Dios, porque ellos eran asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes, brujos, hechiceros, satanistas, malditos porque no pudieron poner por obra la ley de Dios. Eran los que eran colgados en una cruz. Pero Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros los pecadores. Es por ello que solo aquellos hombres valientes que reconocen su condición de pecador pueden recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos arrogantes no lo pueden entender. No pueden entender la mente de Dios, porque la Escritura dice que no hay diferencia para Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Pero quizás tú digas, ¿cómo es posible que el Papa peca si anda con sotana? ¿Cómo es posible que el obispo peca si anda con sotana? ¿Cómo es posible que el pastor peca si él se cuida de cualquier cosa? Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, porque no hay diferencia entre el predicador y la prostituta, porque no hay diferencia entre aquel que se hace llamar pastor que el asesino. Para Dios no hay diferencia. Y es por ello que una vez más ha venido a postrarse delante de ustedes al decirle, hijo, hija, déjame lavarte de tus pecados.
porque el único que pudo haber hecho una obra perfecta se llama Jesucristo, el pastor de pastores y Señor de señores. Este mensaje ni yo se los quiero dar, pero mi papá me dijo: hijo, háblales al corazón. Ellos hoy comprenderán que yo los amo como a la niña de mis ojos, porque para mí no hay acepción de personas. Amo a todos por igual, que hoy puedan reconocer que yo soy el que perdono sus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque yo les anuncié desde tiempos antiguos: la vida de la carne está en la sangre, y yo se los he dado para hacer expiación de pecados sobre el altar. Y aquel que es humilde de condición hoy pueda decir: la sangre de Cristo me ha dado el perdón. Está a la altura de recibir algo más, porque el Dios Todopoderoso hoy dice: hijo, hija, recibid Espíritu Santo, porque yo te amo, con amor eterno te he amado. Yo soy el que borra tus pecados, yo soy el que he venido a engendrarte hoy, al decirte: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Yo soy quien te he perdonado. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Porque todo aquel que cree en el sacrificio de mi Hijo, dice el Dios Todopoderoso, yo soy el que lo declara justo, sin mancha, delante de mí. Es por ello que yo les dije que mi Hijo tuvo que padecer fuera del campamento, fuera del templo de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Él vino a salvar a los miserables, vino a salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a los fariseos, no vino por aquellos hipócritas que dicen que cumplen la ley, pero de palabra me honran, mas su corazón está lejos de mí. Él vino por ti, hijo mío, Él vino por ti, hija mía. Y la Escritura dice: por lo cual Cristo Jesús, para hacer santo al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¡Wow! Ese es el amor del Dios Todopoderoso, que la mente humana nunca lo podrá comprender, nunca entenderá la grandeza de su Dios. Pero aquel de humilde condición hoy puede cantarle a aquel, puede alabar a aquel que vive. Bendice, alma mía, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, porque tus pecados te han condenado a muerte. Pero Dios hoy te dice: levántate tú entre los muertos, porque tu salvación ha llegado, porque yo soy el que perdona tus pecados. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Levántate, hijo mío, porque yo te he perdonado, dice el Dios Todopoderoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si este mensaje ha impactado tu corazón como lo ha hecho con nosotros, no te olvides de compartirlo con tus amigos, para que todos conozcan la grandeza del Dios Todopoderoso, que hoy ha venido a poner su semilla en tu corazón al decirte que la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados. Porque la Escritura dice que en el Antiguo Testamento año con año iban a Jerusalén a ofrecer los mismos sacrificios, que nunca pudo quitar pecado, porque siempre su conciencia los acusaba de pecador. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice la Escritura, nunca pudo quitar pecado.
Pero la sangre de Cristo sí tiene el poder para perdonar pecados, por lo cual tu conciencia dará testimonio que has escuchado la voz de aquel que te dijo: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy, alábelo porque él vive. Amén, aleluya, gloria a Dios.